Pero no, pues a la orden con lo de Coahuila, dime, Julio. Sí, mira, lo que dice Arnoldo a mí me parece muy interesante. Pareciera, digo, yo no sé cuál sea tu opinión muy conocedora del asunto, pero se ha hablado de 4 precandidatos. 2 de ellos me parece que no tienen mucha viabilidad, que es el senador Armando Guadiana, que a mí me parece que no tiene una verdadera posibilidad de ser candidato. Nuevamente, ya lo fue, con muy baja votación. Luego hay otro personaje, Reyes Flores, que fue delegado, que es del delegado del gobierno federal en Coahuila y que hace 10 o 15 años fue presidente del PAN en Coahuila. Y me parece que se centra pues la batalla entre... Expriistas y expanistas. Pues sí, pero ¿qué hacer con el pragmatismo, Arturo? Dice Pues mira, Arnoldo, tal vez es lo que, interesante sea impulsar a un expanista como Salazar a pesar de todo. ¿Qué opinas, Arturo? mira, a ver, no, yo no sé que estén proyectando en Morena. Yo creo que están proyectando una imposición desde Palacio Nacional con una encuesta patito que favorecerá pues al subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja. Eso es lo que yo percibo. Si habláramos de nivel de Coincido. conocimiento, si habláramos de quién es el más conocido, sin lugar a dudas, pues el más conocido es Armando Guadiana, y le seguiría Luis Fernando Salazar, que no solo tienen un cierto nivel de conocimiento, un nivel de conocimiento importante, sino que además cuentan con estructuras electorales y con presencia en el Estado que no tienen los otros dos, muy a pesar de que Reyes haya mantenido el control o haya estado a cargo de la superdelegación en estos años. Y me parece que no tuvo la habilidad o las posibilidades o no, o efectivamente no está permitido construir estructuras electorales a partir de las superdelegaciones y de los programas de bienestar, no lo sé. Y Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué es lo que está haciendo? Pues básicamente agrupando a veteranos del PRI, algunos con una muy buena nota, como sería el caso de Jorge Luis Morán, que pues era uno de los hombres cercanísimos a Miguel Riquelme, inclusive lo dejó como alcalde sustituto en Torreón cuando pidió licencia para buscar la gobernatura, como Noé Garza Flores, que es este político veterano, también cenecista, que fue muy cercano al Bronco, inclusive está metido en la investigación del Estado de Nuevo León. Cuando detienen a Bronco venía del rancho de Noé Garza, justamente, y que bueno, pues ahora forma parte del staff principal de Ricardo Mejía, como Jorge Williamson, que fue alcalde de Monclova, una presencia relativamente importante ahí en la zona, y que hasta hace un mes era subsecretario de Fomento Económico en el gobierno de Miguel Riquelme y ahora está con Ricardo Mejía Verdeja. Hay muchas hipótesis al respecto. Una muy sonada, a la que yo me he referido en algunas ocasiones, es primero que a veces creo que desde la Ciudad de México se percibe una presencia de los hermanos Humberto y Rubén Moreira que ya no es tal, ¿no? O sea, Riquelme tiene su gubernatura ya muy consolidada, es un político que opera electoralmente desde hace muchos años, que sabe manejar sus estructuras de una manera muy eficaz, y que ya no necesita los Moreira para eso, ¿no? Que era el éxito, o sea, la gran virtud Sí, de Humberto primero, de Rubén después, pero sobre todo de Humberto, era que pues era un mapache, ¿no? Y un mapache muy eficaz electoralmente. Entonces, bueno, el grupo de Riquelme está, digamos que dividiéndose de este modo, y es interesante porque también en origen dentro del PRI, Ricardo Mejía y Miguel Riquelme eran parte de un grupo lagunero conocido como La Burbuja, que encabezaba un político coahuilense de nombre Raúl, de San Pedro, de las colonias, Raúl Cifuentes Guerrero. Entonces, hay también esta otra perspectiva de que, pues, a final de cuentas son los mismos, ¿no? En el PRI o en Morena. Y finalmente está el caso de Luis Fernando Salazar,
que es un perfil muy polémico, entre otros motivos, pues por su militancia, no solo una militancia en el PAN, porque hay que reconocer, yo siempre hago la acotación, que no todos los políticos en un partido son iguales ni piensan igual. Dentro del PAN yo creo que hay gente que tiene un pensamiento liberal y demócrata, que tiene sus convicciones, como también hay quienes, muchos están en la ultraderecha y en el conservadurismo más rancio, como también los hay en Morena, muy cercanos a la religión, y como los hay en el PRI y en todas partes. Y en el caso de Luis Fernando, yo creo que corresponde a una de estas corrientes más ultraconservadoras. Su familia históricamente ha sido identificada, se decía que el Yunque, pero finalmente, y gracias a los cotejos con Álvaro Delgado, pues supimos o supe que eran los Tecos, en realidad, un liderazgo de su padre homónimo, que lo reemplazó en la candidatura que le tiraron el año pasado al Ayuntamiento de Torreón, a Luis Fernando Salazar. Y entonces hablamos, sí, de alguien que viene de una formación ultraderechista, que fue parte de un grupo político evidentemente corrompido, del que forman parte Cabeza de Vaca, Roberto Gil, gente como, bueno, el mismo Rosa Saispuro, Pancho Domínguez, Jorge Luis Lavalle, que es el que está detenido, Ricardo Anaya, entre otros, que pues fueron no solo partícipes de la aprobación de las reformas estructurales, destacadamente de la energética, sino que además promovieron y se tienen algunas. Hace tiempo salieron unos audios donde, por ejemplo, Luis Fernando estaba negociando con Penchina la compra de carbón mineral para CFE. Entonces, está esta sospecha de los negocios al amparo del poder que se dio para la aprobación de la reforma energética. Por lo tanto, pues es claro que Luis Fernando Salazar representa pues muchos de los tópicos que resultarían, digamos, incongruentes para el morenismo, ¿no? Pero bueno, a estas alturas creo que es muy claro que lo que estamos observando en todo el país es una reconfiguración de grupos políticos donde ciertamente surgen algunos perfiles pues próximos a las izquierdas históricas, pocos, pero surgen, y sí una realineación de los grupos tradicionales políticos del PRI y del PAN en todo el país.